Buenas tardes, amados hermanos y amigos. Les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le doy gracias a Dios por la bendición de poderme conectar con ustedes nuevamente. Aquí les saluda también mi esposa, la pastora, nuestros hijos, nuestros nietos. Les extrañamos muchísimo y esperamos en Dios que pronto nos podamos reunir como pueblo de Dios que somos, como hermanos en Cristo que somos. Bueno, la semana pasada, para los que han estado siguiendo el estudio, sabemos que estamos en el estudio que hemos titulado Reconociendo mi lugar en la iglesia, lo que es lo mismo reconociendo mi lugar o nuestro lugar dentro de la familia de Dios. Los que no han estado siguiendo este estudio, pues es un estudio que comenzamos inclusive mucho antes de que llegara esta cuarentena provocada por la epidemia, y aún no hemos terminado ni creo que vamos a terminar. Es un estudio que se extiende. Esto es un subtítulo dentro del título principal o el tema principal de este estudio, que es Edificando la Iglesia. Y el texto base para este estudio escogimos Efesios 2:19. Yo sé que es muy difícil escoger un texto, sacar un texto fuera del contexto o aislarlo de los otros textos que les preceden, los que siguen, pero bueno, sabemos que no lo hacemos, diríamos, a propósito o irrespetuosamente, pero este es el texto que tenemos para base de este estudio y es Efesios 2:19. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, la semana pasada habíamos quedado en Hechos 4:12, y yo voy a ir rapidito a Hechos 4:12, por favor, acompáñenme allí. En Hechos 4:12 dice la palabra de Dios de esta manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese obviamente es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro para una palabra de oración. Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio y la bendición que nos concedes de podernos conectar a través de estos medios, de poder compartir la palabra de Dios. Te pedimos que ilumines nuestro entendimiento, que prepares nuestros corazones, que seamos obviamente edificados, consolados, exhortados por tu palabra, y que igualmente tu nombre, el nombre del único y verdadero Dios todopoderoso, el nombre del Señor Jesucristo, sea exaltado y glorificado. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues como ven, tenemos que andar ligero por causa del tiempo, pero habíamos quedado la semana pasada que casualmente en este texto que acabo de leer de último, Hechos 4:12, y por lo que hemos venido compartiendo y por lo que sabemos del testimonio bíblico, sabemos que el Señor Jesucristo es nuestra única solución. Es la única solución. ¿Por qué razón? Porque Él resolvió el problema más grande del hombre. Dios, en su misericordia, en su gracia, ha concedido al hombre, diríamos, la capacidad de resolver ciertos problemas en la vida, de resolver dificultades, adversidades, de enfrentarse inclusive a plagas, etcétera, etcétera. Pero hay un problema que el hombre jamás será capaz de resolver, y es el problema del pecado. Ese es el gran problema del hombre, y el Señor Jesucristo vino exclusivamente, entre otras cosas, porque vino a revelar al Padre, a darnos a conocer al Padre, y todas las demás cosas que vienen en ese gran paquete, pero Él vino específicamente a resolver el problema del pecado. Así lo dice Mateo 1:21, cuando Dios habla a José y le dice pues que no se preocupara, que María él estaba encinta, pero no era de hombre, que lo que estaba en su vientre era santo, y que aquel santo iba
es decir, era el Hijo eterno de Dios, que fue encarnado en ella por el poder del Espíritu Santo y que iba a nacer, que iba a venir, había venido aquí y que él le llamara Jesús, porque él había venido a salvar a su pueblo de sus pecados. De manera que Jesús vino a resolver nuestro mayor problema, el pecado. Jesús triunfó, por así decirlo, así lo pone las Escrituras y así lo sabemos. Jesús triunfó sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo, sobre todo lo que puede impedir el vivir una vida mucho más abundante, la vida eterna que Él vino a comprar para nosotros. Él triunfó sobre todo lo que el mundo de las tinieblas pudiese levantar en contra a nosotros. Para eso quiero leerles rapidito en Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Colosenses 2, verso 13 al 15 dice así: y a vosotros, es decir, a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando, escuche estas palabras, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y ahora escuche, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De manera que el Señor Jesucristo despojó al diablo de todo derecho legal que pudiera tener o reclamar sobre usted, sobre mí. Estoy hablando sobre toda persona, sobre todo pecador, que se ha arrepentido de corazón, que ha corrido a los pies de Cristo, que ha reconocido su pecado, que ha reconocido que necesita de un Salvador, de un Señor, y que ese Salvador y Señor es única y exclusivamente Jesucristo. Todo el que ha nacido de nuevo en Cristo, todo el que se ha arrepentido de corazón de sus pecados y ha confesado a Jesús como su único Señor y Salvador personal, ha sido librado de todo derecho legal que el diablo pudiera tener sobre nosotros por causa de la transgresión, por causa del pecado. De manera que, repetimos, el Señor Jesucristo resolvió de una vez y para siempre el gran problema que el hombre jamás podrá resolver. Jamás. El hombre ha logrado muchas cosas, inclusive puso un hombre sobre la luna, pero no podrá resolver jamás el problema del pecado y de las consecuencias del pecado, específicamente la muerte eterna y las consecuencias de esa muerte eterna en un tormento eterno en el infierno. Jesucristo resolvió eso para usted y para mí. Pero no solamente quedó ahí, sino que Él resolvió el problema, y cuando Él resucita y regresa a la gloria que siempre ha tenido con el Padre, Él envió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo more en nosotros y nos imparta el poder y la autoridad y la santidad que se requiere para poder vivir una vida victoriosa. Es decir, para poder vencer todo aquello que nos hace a nosotros pecar, como es los deseos pecaminosos de la carne, para poder vencer los halagos engañosos del mundo, los cuales emplea Satanás para hacernos pecar. El Espíritu Santo nos da el poder para vencer la carne, el mundo y al diablo, que son las tres fuerzas principales que se levantan activamente contra nosotros. Quiero leerles para eso Romanos 8. Estamos hablando entonces ahora del ministerio interno, que es sumamente rico, abundante de todo lo que el Espíritu Santo hace por nosotros, pero no tenemos tiempo para ir a todos los textos bíblicos. Les voy a leer Romanos 8 del verso 12 al 13 y dice así: así que, hermanos, deudores somos no a la carne. Sabemos que nosotros vivimos un cuerpo de carne, para el que no entiende, pero esta frase o estas palabras no se refieren a la vida biológica nuestra de que
estamos en un cuerpo de carne, hueso y sangre, sino se refiere a una vida gobernada por los deseos pecaminosos carnales, es decir, de la naturaleza caída, de la naturaleza que no ha sido redimida por la sangre de Cristo. Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a los deseos de la carne, pudiera usted poner ahí. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. De manera que es el Espíritu Santo dado a nosotros por el Señor Jesucristo, quien nos capacita, quien nos da el poder y también inclusive la voluntad. En Filipenses dice que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y es el Espíritu Santo quien nos hace a nosotros vencer nuestros propios deseos pecaminosos. Cuando nosotros nos rendimos bajo el señorío del Espíritu Santo. De manera que es Jesucristo quien ha resuelto nuestro gran problema. Y gracias a Él es que usted y yo somos hoy día miembros de la familia de Dios. O usted, amigo que me escucha, si usted reconoce a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal, también usted va a ser templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá a ser morada en usted, comenzará a iluminar su entendimiento, a darle la capacidad de entender las cosas de la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, los planes y propósitos de Dios para su vida. Y usted también pues será guiado por el Espíritu Santo y será beneficiado del poder que da el Espíritu a todo hombre o mujer que se deja gobernar y guiar por Él para vivir una vida que glorifica a Cristo y que demuestra al mundo que aún no conoce a Cristo, que Cristo es real y verdadero, porque el Espíritu hace que la gente pueda ver a Cristo en nosotros y operando a través de nosotros. Entonces, en Romanos 6:23 dice esto: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que Jesús nos rescató de la muerte eterna y nos ha dado vida, y una vida muchísimo más abundante, como dice allá en Juan capítulo 10 y verso 10. En Romanos 5:8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Note que este texto literalmente nos dice que todo esto lo hizo Dios por nosotros por el gran amor con que Él nos ama. Dios le ama a usted a tal extremo que dio a su Hijo Jesucristo en rescate por usted. Él lo dio a cambio por usted sobre el madero. Y Dios quiere que nosotros reconozcamos esto y que seamos agradecidos. De manera, hermanos y amigos, que de acuerdo con lo que hemos estado compartiendo, podemos decir que ya Dios hizo su parte. Dios ha hecho todo lo que usted necesita. Es más, todo lo que usted necesita para vivir una vida victoriosa y para vivir desde ahora, comenzar a disfrutar esa vida eterna desde hoy, ya le ha sido dada a usted en la persona del Señor Jesucristo, por medio de Cristo. Dios lo ha hecho todo. Entonces, si Dios lo ha hecho todo, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nosotros aceptemos pues lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué quiere Dios que usted haga? En primer lugar, que nosotros reconozcamos, Dios quiere que usted y yo reconozcamos que Él no ha tenido el primer lugar en nuestras vidas. Él no ha tenido el primer lugar en mi vida. Él no ha tenido el primer lugar en su vida. Y Dios quiere que nosotros pidamos perdón, que nos arrepintamos de ese pecado, porque el gran pecado del hombre es no poner a Dios primero en su vida. Dios tiene el primer lugar porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y encima de todo eso, después que nosotros nos rebelamos, nos levantamos en rebeldía contra Él, pecamos contra Él, Él fue al extremo de dar a su Hijo, a su unigénito, a su Hijo amado Jesucristo,
a cambio por su vida y por la mía, por usted y por mí. Él lo dio en sacrificio sobre la cruz. Entonces Dios quiere que reconozcamos ese gran pecado, que Él no ha tenido el primer lugar en nuestras vidas. Permítame decirle algo respetuosamente, pero es una gran verdad. Muchos de nosotros, aún en medio de esta epidemia, continuamos trabajando normalmente. Yo sigo trabajando, gracias a Dios. Estoy muy agradecido al Señor que continúo trabajando sin ninguna interrupción. Trabajo, como muchos de ustedes conocen, en el hospital y pues continúo en turnos de 12 horas, de 7 de la noche a 8 de la mañana. Trabajé anoche. Pero algunos, pues por una u otra razón, tienen más tiempo en su casa ahora durante este tiempo de cuarentena. A mí apenas me alcanza el tiempo. Pero muchos de ustedes tienen mucho más tiempo. Algunos de ustedes, inclusive, que me escuchan, están retirados. Y en lugar de dedicar tanto tiempo a la televisión, no es pecado ver televisión, pero en lugar de dedicar tanto tiempo a la televisión y al Facebook y a todas las demás distracciones que nos roban ese tiempo precioso de buscar presencia de Dios, procure, ponga en su corazón, determine, dale más tiempo ahora a Dios. Busque más tiempo para la oración, busque más tiempo para leer la palabra de Dios, para acercarse más a Dios, porque estamos acabando de decir que Dios desea, Él quiere que reconozcamos que Él no ha tenido el primer lugar en nuestras vidas y Él se merece el primer lugar. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados, inclusive, hermano, que me escucha. La palabra de Dios dice en Santiago claramente que si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, se nos cuenta como pecado. De manera que inclusive al hacer una evaluación de su vida, usted debe inclusive confesar aquellas oportunidades en las que Dios ha puesto a su alcance para servirle, para glorificar su nombre, y usted lo ha descuidado, es pecado y debe pedirle perdón a Dios también por eso. Primera de Juan 1:9, no lo voy a leer, no hay tiempo de leer todo, pero ahí dice claramente que Dios es tan fiel, tan misericordioso y bueno, que si usted confiesa su pecado, Él le perdona todos sus pecados, todas sus transgresiones. ¿Y por qué no aprovechar eso? ¿Qué más quiere Dios que yo haga? ¿Qué más quiere Dios que usted haga? Bueno, Dios quiere que nosotros creamos exclusivamente en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En castellano, la palabra aparece ya sea en Juan 3:16, en Juan 1:12, porque dice a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre. En Juan 3:16 dice para que todo aquel que crea, pero realmente en los textos originales en griego, yo no sé nada de griego. Yo no me estoy dando de que soy un erudito en el idioma griego. Simplemente leo los comentarios, leo los diccionarios escritos por siervos de Dios, expositores iluminados por el Espíritu Santo que conocen a plenitud la lengua griega y han preparado estos tremendos comentarios y estudios sobre las escrituras que son de gran provecho para todo amante del estudio de la palabra de Dios. Pero la palabra crea en castellano pierde un poquito de la realidad de lo que quiere comunicar en los textos originales griegos. En el texto original griego no es que si cree, es confiar plena, exclusivamente en Jesucristo. Una cosa es creer y otra es confiar absolutamente en alguien. En este caso, Jesucristo. Bueno, ¿qué quiere Dios? Que usted y yo creamos, confiemos exclusivamente, poner toda nuestra confianza exclusivamente en Jesucristo, quien murió para pagar por nuestros pecados y resucitó y ascendió de nuevo a la gloria que siempre tuvo con el Padre. Eso lo celebramos la semana pasada, el domingo de resurrección. Y no solamente que ascendió, sino que sentó a la diestra de la majestad. A la diestra es el lugar de más alto honor, el lugar reservado para la persona de más alto honor en una corte
en aquellos tiempos y aún hoy, en donde quiera que existe todavía la monarquía, el rey. Él se sentó a la diestra del Padre y está allí para interceder por nosotros. De manera que Dios quiere, y no solamente que Dios quiera, es que es el único camino, es la única manera de ir al cielo, es poniendo una confianza completa en Jesucristo. ¿Qué más quiere Dios que nosotros hagamos? Que aceptemos esta salvación tan grande que Él nos ha dado, que la aceptemos como un regalo, como un don, dice la palabra. Ya lo vamos a leer. La palabra dice que es un don. La palabra don en las escrituras es regalo, regalo de Dios. Dios nos ha regalado esta salvación. No trate de ganársela. Nosotros los hombres, el ser humano, quiero decir, cuando digo los hombres, incluyo a la mujer. Nosotros tenemos la tendencia o culturalmente se nos ha metido en la cabeza de que todo tenemos que ganárnoslo. Algunos deseamos ganárnoslo todo. Hay otros que tienen una mentalidad de parásito y quieren que otros los mantengan. Pero estoy hablando de que la mayoría de nosotros queremos ganarnos las cosas. Y si no nos las ganamos, no nos parece que tenga suficiente valor. Pero en el caso de la salvación, usted debe aceptarla como un regalo no merecido. No merecido porque usted y yo no nos merecíamos. Voy a leerle. Como dije, tengo que andar pendiente del tiempo. En Efesios 2, del 1 al 9. No tratemos de ganarnos lo que ha sido dado a nosotros. Escuche esto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No tengo tiempo de comentar sobre todo esto, pero note que de plano, el primer verso pone de plano que usted no podía hacer nada para salvarse, porque un muerto no puede hacer absolutamente nada en defensa propia. Usted pincha a un muerto con un punzón y no hay reacción al estímulo, no existe, está muerto. Entonces, estábamos muertos, éramos incapaces inclusive de reaccionar al llamado a salvación de Dios. Si no hay si el espíritu no toca al espíritu del hombre y lo despierta a la realidad de su bancarrota espiritual sin Cristo, a la realidad de su pecado y que solo Cristo lo puede salvar, si no es por el Espíritu Santo que nos abre los ojos a esa realidad y que a la vez con cuerdas de amor nos trae a Cristo para entonces que seamos capaces de entender la predicación del Evangelio de salvación de Cristo y aceptarle como Señor y Salvador personal, usted y yo nunca nos hubiésemos salvado. Por eso el primer verso pone de plano que esto es un regalo, que Dios inició todo el proceso. El hombre jamás ha buscado a Dios. No hay un solo hombre en la historia que haya buscado a Dios. Dios siempre salió a buscar al hombre pecador. Desde el primer hombre cuando peca en el huerto, él se escondió y Dios le preguntó dónde estaba, pero sabemos que Dios sabía de sobra dónde estaba. Dios quería que él reaccionara mentalmente y se diera en cuenta de lo que acababa de hacer. Pero Jesucristo le dijo también en Juan 16 a sus discípulos, ninguno de ustedes me buscó a mí, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes y los he enviado para que lleven fruto y el fruto que ustedes lleven permanezca, etcétera, etcétera, y Dios sea glorificado. Entonces, Dios quiere que usted reciba ese regalo de salvación como algo gratuito por gracia. Gracia quiere decir favor no merecido. Entonces dice Efesios 2, sin más demora, Efesios 2 del 1 al 9, para que usted vea que esto es un regalo de Dios y todo es por la fe en Jesucristo, por la gracia infinita y la misericordia de Dios. Dice, y Él os dio a vosotros cuando estabais, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Vamos a poner el dedo y hacer una pequeña pausa. Muchos de ustedes me han escuchado comentar sobre esto varias veces y no me está mal comentar
no sé cuántas veces más, porque esto es sumamente fundamental, importante. Note que aquí dice que haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre sin Cristo, por mejor voluntad que pudiera tener, por mayor deseo que quiera el hombre sin Cristo agradar a Dios, no puede, porque por naturaleza va a ser siempre la voluntad de esa naturaleza caída, pecaminosa, que solo el Espíritu Santo, solo la sangre de Cristo puede redimir, puede santificar, y solo el Espíritu Santo puede regenerar y santificar y hacer que camine entonces en la voluntad de Dios. La carne jamás, el hombre carnal jamás puede someterse ni agradar a Dios aunque quiera, no puede. De manera que si aquí dice que éramos por naturaleza, quiere decir usted no es pecador porque usted peca. Usted peca porque por naturaleza usted tiene una naturaleza pecaminosa. Y solamente Jesús puede cambiar esa naturaleza. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es. He aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para nosotros eso suena muy fácil. Es como un abrir y cerrar de ojos. Pero realmente eso costó mucho y le costó a Jesús hasta la última gota de sangre. Por su sangre y por el ministerio interno, ese ministerio secreto del Espíritu Santo en su morar en nosotros, es que esa naturaleza vieja es puesta bajo el señorío del Espíritu, y por medio del Espíritu entonces podemos dar la oportunidad a la nueva naturaleza a que sea alimentada y a que se fortalezca y a que tome las riendas. De lo contrario, si usted no se sujeta al señorío del Espíritu Santo, la vieja naturaleza continuará gobernando, no importa lo que usted piense o haga. Es por medio del poder del Espíritu Santo que el hombre es transformado, es regenerado, es santificado. Entonces dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No había ninguna diferencia. Y aquí viene entonces el gran pero. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, vuelve a repetirse lo mismo, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que regalo de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso le dije que Dios quiere, además de todas las cosas, Dios quiere que nosotros aceptemos esta salvación como un regalo suyo, porque cuando usted reconoce que es por regalo, por la gracia de Dios, usted yo espero, va a ser agradecido, va a entender que usted no se puede jactar de nadie. Allá en Primera de Corintios, primer capítulo, dice que todo el que se gloríe en Cristo exclusivamente, porque de nada más podemos jactarnos, de nada más podemos gloriarnos en absolutamente nada, porque hay una serie de cosas que dice antes que ninguno de nosotros tiene mérito alguno. Ni siquiera podemos jactarnos de nuestro pedigrí, por así decirlo, de nuestra descendencia, de nuestro apellido, de nuestra familia, porque como dicen los puertorriqueños, el que no tiene dinga, tiene mandinga, pero tiene algo de qué arrepentirse en este mundo. Solamente en Cristo podemos regocijarnos, solamente en Cristo podemos jactarnos. Entonces, nuestra relación con Dios no es restaurada, no somos reconciliados con Dios en base a lo que nosotros podamos hacer. No importa cuántas buenas obras usted haga, usted no puede ser reconciliado con Dios por las buenas obras. Usted es reconciliado con Dios por lo que Jesucristo hizo por usted. Es decir, que por la obra perfecta, por ese sacrificio perfecto, único y de una vez y para siempre que Jesucristo hizo por nosotros, es que usted y yo
hemos sido reconciliados con Dios. El pecado había puesto un gran abismo entre Dios y nosotros. Y Cristo vino a poner un puente de gracia, un puente de misericordia sobre ese gran abismo para que usted y yo podamos tener, por los méritos de Cristo, una relación de hijos e hijas con Dios a Padre. Por eso Él nos enseña en Mateo, en Lucas, a orar con la oración, diríamos el modelo de la oración, lo que conocemos como el Padre Nuestro. Cristo, por su obra, por la fe en Él, podemos confiados, como dice allá en Hebreos 4, del verso 14 al 16, que nos podemos acercar a ese trono de la gracia confiados no en nuestros méritos, no en nuestras obras, sino en la obra perfecta de Cristo. Entonces, ¿qué más quiere Dios que nosotros hagamos? Dios quiere que nosotros permitamos que el Espíritu Santo, a quien el Señor Jesucristo envió para tratar con nosotros, para santificarnos, para presentarnos un día como novia ataviada, lista, como novia bien vestida, en este caso la iglesia, no de vestido que va a ir a comprar a un traje de novia, pero vestida de santidad, vestida de fruto que glorifiquen al Padre. El Espíritu Santo ha venido para perfeccionarlo a usted, para perfeccionarme a mí, para hacernos caminar en la voluntad, para ayudarnos, no hacernos, porque Él no obliga a nadie, sino para ayudarnos si es que nosotros hemos gustado de la gracia de Cristo, de la misericordia de Cristo. ¿Sabe usted que gracia y misericordia son primas hermanas, pero no son lo mismo? La gracia nos da aquello que nosotros no nos merecemos. ¿Qué cosa no nos merecemos? Esta salvación tan grande. Entonces, la gracia nos da lo que no nos merecemos. La misericordia no nos da lo que nos merecemos. ¿Qué cosas merecemos nosotros? Ir al infierno de cabeza. Ni siquiera, Dios no tenía ni siquiera que, no tenía ni siquiera que enviar a su Hijo por nosotros. Él podía haber eliminado la raza humana de un solo, enviarla toda al infierno y punto. Y crear nuevos cielos, nueva tierra y otro hombre de nuevo si Él hubiese querido. Pero por su gracia nos dio lo que no nos merecemos, que es la salvación en Cristo. Y por su misericordia no nos dio lo que nos merecemos, que era ser enviados al infierno. Entonces, Dios quiere que nosotros permitamos que el Espíritu Santo, a quien envió el Señor Jesucristo a prepararnos para ese día glorioso, para que también, mientras vivamos aquí, el mundo pueda ver que Jesús es real y verdadero, que Jesús transforma vidas y que nosotros vivimos unas vidas, vivimos gozosos en medio de la adversidad, vivimos gozosos por aquello de que sabemos lo que Él ha hecho por nosotros. Como dije en una ocasión, yo no le puedo convencer a usted, amigo, quizás, no le puedo convencer de la realidad de Cristo y de lo que Cristo es capaz de hacer por la vida que esté dispuesta a dejarse transformar por Él. Pero nadie me puede convencer a mí que Cristo no es real y verdadero, porque yo sé en mi propio ser lo que Cristo ha hecho conmigo, y eso nadie me lo puede quitar. Entonces, Dios quiere que usted y yo permitamos que el Espíritu de Cristo, que es también el Espíritu Santo, es conocido en las Escrituras, se le identifica como el Espíritu de Dios, el Espíritu Eterno, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Su nombre propio obviamente es Espíritu Santo. Dios quiere que el Espíritu Santo sea quien gobierne en nuestras vidas, que Él gobierne y que nos guíe. ¿Por qué? Porque solo así podremos entrar un día en el cielo. Dios quiere lo mejor para usted y Dios quiere lo mejor para mí. No es que Dios sea arbitrario, no es que Dios sea un Dios demandante, amargado, que Él quiere fastidiarle la vida a usted. No, al contrario, Él quiere asegurarse que usted no vaya al infierno, sino que usted pueda entrar un día al reino de los cielos. Y allá solamente se entra a través de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y es también la puerta. Y el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a nosotros a caminar en pos de Cristo. El Espíritu Santo es quien forma en nosotros, quien implanta dentro de nosotros, por no tener una mejor palabra. El Espíritu
el fruto del Espíritu Santo, que son 9 virtudes, y esas 9 virtudes son en esencia el carácter de Cristo. Porque la misión del Espíritu Santo en nosotros es hacer de nosotros cada día más semejantes a Cristo. Usted y yo nunca vamos a ser iguales a Cristo. Cristo es único. Él es Dios eterno y usted y yo siempre vamos a ser criaturas redimidas, pecadores redimidos por la sangre de Cristo, pero semejante a Él en cuanto a esa devoción, a ese respeto, a ese amor, a esa entrega al servicio al Padre y a aceptar la voluntad del Padre sin la más mínima duda o qué sé yo, o resistencia. Entonces, yo les quiero leer rápidamente en Efesios capítulo 5, verso 18, dice: no os embriaguéis, refiriéndose al Espíritu Santo, con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu. Bueno, el verbo aquí, sé, está en el presente continuo y lo que quiere decir que usted y yo, como cristianos, en este caso, y hablo a los amigos también, debemos buscar de la presencia del Espíritu, tener comunión con el Espíritu, es decir, conversar con Él. Usted puede hablar, conversar con el Espíritu Santo como una persona. No me preocupe si no le contesta audiblemente, pero usted puede conversar con Él. Usted puede expresar lo más íntimo, lo más profundo de su corazón. Al fin y al cabo, Él lo conoce. Pero a Él le place que usted converse con Él, que cuente. Él es una persona, es la tercera persona, no porque tiene rango de tercero, sino porque es una de las personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, aquí lo que estamos hablando es cuando Él dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Literalmente lo que está diciendo es que seamos gobernados por el Espíritu Santo. Eso es ser lleno. Yo sé que nosotros los pentecostales también aludimos a la llenura del Espíritu Santo. Sabemos que la evidencia inicial y externa de la llenura del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas, según el Espíritu nos da que hablemos lengua, danzar en el gozo del Espíritu, profetizar, la manifestación de todos los dones que da el Espíritu con los cuales equipa la iglesia para servir. Pero en este caso no se trata solamente de hablar en lenguas, que es maravilloso y yo me lo gozo, pero esto es ser lleno del Espíritu Santo, es más importante que hablar lenguas. Porque usted puede hablar lenguas e inclusive irse al infierno hablando lenguas, pero cuando usted es lleno, gobernado por el Espíritu Santo, usted es guiado por el Espíritu Santo, usted es preservado por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios y todo aquello que glorifique a Cristo. Hay un pasaje que es paralelo con este y eso está en Colosenses capítulo 3 y yo se lo voy a leer rapidito porque vamos llegando ya casi al nuestro final. Colosenses capítulo 3. Verso 14 al 17 es paralelo con Efesios 5, 18 al 21. Yo no leí hasta el verso 21 en Efesios 5, pero todo esto, mire, se lo voy a leer rapidito, porque la palabra de Dios habla mucho más. Un verso de la palabra habla más que yo hablar 40 horas seguidas y toda la vida. La palabra de Dios es lo más grande, es la más cierta, como dice Pedro, la más cierta y segura, la palabra inspirada por el Espíritu. Y dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Recuerde, sed llenos del Espíritu, sed gobernado por el Espíritu. Dice, hablando entre vosotros con salmos. Note todo el beneficio, todo el fruto que se manifiesta en el individuo, sea hombre o mujer, gobernado o gobernada por el Espíritu. Esto va a suceder en la persona gobernada por el Espíritu. Va a hablar entre los hermanos o con cualquier persona con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Va a cantar, a lo mejor usted no anda cantando audiblemente, pero va a haber un canto de gozo, un canto de confianza, un canto de seguridad, de garantía en Cristo, porque lo primero que hace el Espíritu Santo en una persona es hacerle amar más a Cristo. El primer fruto que hay en el individuo cuando el Espíritu viene a morar en él es
que se despierta una pasión mayor por Cristo, un anhelo mayor de servir a Cristo. Por eso estamos en este estudio, reconociendo mi lugar dentro del cuerpo de Cristo, reconociendo mi lugar en la iglesia, reconociendo mi lugar como miembro de la familia de Dios, y como tal tiene que haber una gratitud. Y cuando hay una gratitud cuyo motivador o causante de esa gratitud es el amor de Dios, es el amor de Dios en mí, que a la misma vez yo hago recíproco hacia Dios, me tiene que impulsar a servir a Dios y a servirle con gozo, a servirle con la disposición mayor de mi vida para que Dios sea glorificado. Entonces dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Se da cuenta? No había yo terminado de leer, porque dije que no tiene que ser audiblemente, pero en el corazón hay un cántico, dando siempre gracias por todo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso aún en medio de esta pandemia, en medio de las dificultades, las adversidades y todo, dele gracias a Dios. Porque yo conversaba con mi esposa en esta mañana y no entendemos cuál es el propósito de Dios, donde hay tanto sufrimiento, donde ya van por 20 millones de norteamericanos en este país. No norteamericanos, pero personas que vivimos aquí, va por 20 millones ya de desempleados. Pero yo le decíamos, comentábamos entre los dos, que Dios está en control, que nada de esto ha venido sobre la tierra sin que haya un propósito divino en ello. Y si Dios tiene propósito y Dios está en control, cosa que yo no dudo, todo va a salir como Dios quiere, y si sale como Dios quiere, va a ser para bien. Aunque nos apriete el zapato un poco, pero va a ser para bien. Dios sabe lo que hace con su pueblo y con los que no son su pueblo también. Entonces dice, y después dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué sucede cuando usted es gobernado por el Espíritu Santo? Usted no se cree mejor que nadie. Usted no se cree superior a nadie en la iglesia. No hay títulos, no hay ministerios y responsabilidades ministeriales dentro del cuerpo de Cristo que le den a usted licencia para creerse superior al hermanito que se convirtió a Cristo ayer. Todos somos iguales en Cristo Jesús, todos fuimos redimidos por la misma sangre, etcétera, etcétera. Y diríamos, el pasaje paralelo cuando yo digo paralelo, quiere decir que quizás no necesariamente en las mismas palabras, en otras palabras, pero expresa el mismo principio bíblico, expresa la misma verdad. Y eso está en Colosenses 3, del verso 14 al 17, dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahora el 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Note, y en el 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. De manera, cuando dice aquí la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, vuelvo de nuevo a los comentarios escritos por los expositores bíblicos que dominan a la perfección el griego. Esto en los textos originales griegos no dice la palabra de Dios gobierne, la palabra de Dios more, sino que dice gobierne abundantemente. Pero de la palabra que es traducida es la misma palabra que nosotros usamos en el deporte, en la pelota, como umpire o el árbitro del boxeo. Es la persona a la que, en este caso, el pelotero, el boxeador o el que sea, se somete, inclusive cuando no le parece que es lo correcto, tiene que aceptar. Cuando un pitcher tira una bola bien alta, pero el umpire de atrás de home dice strike, pues es strike y punto. Y esto es lo que está diciendo aquí, que nosotros seamos gobernados a plenitud por la palabra de Dios. ¿Quién usa la palabra de Dios para tratar con nuestras vidas? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a usar otra cosa para tratar con su vida, para enseñarle, para redarguirle, para corregirle, para instruirle en justicia, a fin de que usted un día llegue a ser un hombre o una mujer madura
en el servicio al Señor, capacitado para hacer todas cosas buenas, buena obra, dice allá en Timoteo. Es decir, ese es el propósito para el cual el propio Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras. Ese es uno de los propósitos de la palabra de Dios. Y el autor intelectual de la palabra de Dios, lo que también llamamos la Biblia, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nosotros permitamos que su Santo Espíritu gobierne en nosotros. Recuerde que ser hijos de Dios nos hace miembros de la familia de Dios. Pero así como hay beneficios de ser hijo de Dios y de ser miembro de la familia de Dios, también hay responsabilidades. Piense usted como padre. ¿Le gustaría a usted que sus hijos anduvieran por ahí como delincuentes en un solo desastre, trayendo vergüenza y oprobio a su propio nombre? Haciendo que la policía lo venga a buscar a usted a cada rato, usted tenga que irlos a sacar de la cárcel, a poner fianza y cosas semejantes. Claro que no. Cada padre, por muy malo que seamos, la palabra dice que nosotros siendo malos queremos lo mejor para nuestros hijos. Nosotros anhelamos que nuestros hijos brillen porque también cuando ellos brillan, los éxitos de nuestros hijos son nuestros éxitos y los fracasos de nuestros hijos son nuestros fracasos. Dios quiere que usted viva una vida victoriosa en Cristo. En las palabras del ser humano de esta cultura es una vida exitosa, pero la verdadera vida exitosa es una vida que glorifique a Cristo. Ahí está el verdadero éxito. Por eso es importante reconocer nuestro lugar en la familia de Dios. Y nosotros, ¿cuál es el manual que Dios nos provee para que nosotros tengamos éxito en esta vida cristiana? La Biblia. Por eso yo le decía al principio, en estos días que hay un poco más de tiempo disponible, en lugar de pasar tanto tiempo viendo televisión o viendo Facebook o hablando con otras personas, use la palabra de Dios, lea la palabra y permita que la palabra penetre en usted, lo sature, lo limpie por dentro. La palabra es un espejo, es también agua que limpia, es pan y que alimenta, es agua fresca que sacía la más íntima sed del ser humano. Y Dios quiere que nosotros pues usemos su palabra. Hay dos principios, dos mandamientos bíblicos que son fundamentales, que nos enseñan lo que Dios espera de los miembros de su familia. Y ese es el gran mandamiento y la gran comisión. Ya no nos alcanza el tiempo. Quizás cuando volvamos tocamos eso un poquito y ya en el próximo estudio vamos a pasar a nuestra doctrina y vamos a ver por qué es importante estudiar la doctrina bíblica, la doctrina de Cristo, la doctrina a la cual nosotros estamos sujetos por la palabra a esos fundamentos doctrinales que ponen un parámetro, que ponen un cerco para que nosotros nos mantengamos dentro de los preceptos bíblicos, dentro de la palabra de Dios y no caigamos en herejías, no caigamos en errores, no nos desviemos de la verdad. Entonces, amados hermanos y amados amigos, hasta aquí llega mi parte hoy. Confío en Dios que usted tenga un resto del día viernes lleno de la bendición y de la presencia del Espíritu Santo. Que mañana también sea un día lleno de bendición, todos los días, por supuesto, que el domingo, por la gracia de Dios, si no ha venido el Señor por la iglesia todavía, esperamos a las 11 de la mañana volvernos a conectar con el mensaje de la palabra y compartir con ustedes, por la gracia de Dios, lo que Él ha puesto en mi corazón, compartir con ustedes. Desde aquí, tanto la pastora Iliana como yo, le damos un abrazo en Cristo y que Dios le bendiga mucho y que Dios le guarde. Y nuestra oración de corazón es que ninguna plaga, ninguna epidemia, ninguna arma forjada, ninguna artimaña del diablo, ningún espíritu de las tinieblas llegue jamás a nuestros hogares, ni al suyo ni al mío. Yo le pido a Dios en oración en esta hora, en el nombre de Jesucristo, que usted sea guardado, que usted sea protegido, que la sangre preciosa de Jesús esté sobre los dinteles de las puertas espirituales de su hogar y de su corazón, y que ninguna cosa, ninguna mortandad, como dice el Salmo 91, que ninguna pestilencia, ni de día, ni de noche, ni a ninguna hora, llegue a su morada, ni
toque a ninguno de sus seres queridos. Cubrimos nuestras familias bajo la sangre preciosa de Cristo. Le pedimos a Dios que tenga misericordia de aquellos que están contaminados y especialmente los que no conocen de Cristo, que haya la oportunidad de que ellos se arrepientan y se vayan salvos si llegare su hora. Que Dios nos guarde en todo instante. Que Dios les bendiga. Un abrazo en Cristo y hasta el domingo a las 11 de la mañana. Muchas gracias por su gentileza y por su tiempo. Dios les bendiga nuevamente. Amén.